Imaginemos por un momento un viaje al espacio que cueste pues una fracción mínima de lo que cuesta hoy en día. Un viaje completamente silencioso, sin explosiones violentas, sin nubes inmensas de humo y sobre todo sin contaminar nuestra atmósfera. Suena muy bien, la verdad. Una especie de vía férrea hacia las estrellas, por la que las cargas y las naves se deslicen suavemente hacia el vacío. Exacto, o sea, suena a pura ciencia ficción. Pero damos una cálida bienvenida a toda la audiencia a esta nueva exploración a fondo, donde vamos a descubrir que esta idea está mucho más cerca de la realidad de lo que parece. Totalmente. Hoy nos sumergimos en uno de los conceptos, diría que más fascinantes y revolucionarios de toda la ingeniería aeroespacial, el ascensor espacial, que fue propuesto originalmente por Yuri Alsutanov en 1960. Y bueno, para entender la viabilidad de algo tan colosal, hemos estado analizando los últimos informes técnicos del Consorcio Internacional del Ascensor Espacial. El famoso ISEC, sí. Eso es. Y hemos cruzado esos datos con investigaciones académicas de revistas especializadas y revisando crónicas históricas de la Guerra Fría. Y lo fascinante de este volumen de información es que demuestra como un concepto que nació en la imaginación de un ingeniero soviético, ha evolucionado una barbaridad, Una pasada, sí. hasta convertirse en una solución estructural que corporaciones tecnológicas enteras planean hacer realidad hacia el año 2050. Así que el objetivo de nuestro análisis de hoy es desmitificar la física detrás de esta megaestructura. Traducir todos esos conceptos complejos para que cualquiera, sin importar su formación en física, pueda comprender la genialidad de este diseño. Me parece un objetivo fantástico, y para ello tenemos que viajar al origen, al paradigma clásico de la exploración espacial. Todo empezó con el sueño de Konstantin Tsiolkovsky en 1895. Fíjate, un auténtico visionario. Sí, un pionero ruso que, tras quedar maravillado al ver la recién inaugurada Torre Eiffel en París, imaginó lo que él llamó un castillo celestial. Su idea básica era, construir una torre monumental desde la superficie de la Tierra hacia arriba. Añadiendo material hasta llegar al espacio. Exactamente. Pero claro, el problema de esa visión radica en un principio físico fundamental y que es muy intuitivo: la compresión. La compresión, sí. Cualquier estructura que se construya apoyada en el suelo, ya sea un bloque de pisos o una torre kilométrica, tiene que soportar su propio peso. Si intentamos apilar bloques para hacer una torre de miles de kilómetros, el peso aplastante de arriba trituraría inevitablemente la base. Es que ningún material conocido, ni el acero más duro, ni el titanio, podría soportar semejante carga, ¿verdad? Ninguno. Trabajar bajo compresión a esa escala hace que la estructura colapse muchísimo antes de llegar a rozar la frontera del espacio. Y aquí es donde damos un salto intelectual alucinante. Nos trasladamos a Leningrado, en pleno año 1960. En plena Guerra Fría. Eso es. La era post-Sputnik. Una época de efervescencia tecnológica brutal. Y tenemos a Yuri Arsutanov, un joven ingeniero soviético, charlando con su colega Albert Yestrylev. Yezriel le comenta unas investigaciones sobre nuevos materiales, unas fibras experimentales que, en teoría, podrían soportar su propio peso a lo largo de cientos de kilómetros. Y esa pequeña chispa, esa conversación casual, provocó en Arsutanov una revelación absoluta. El momento eureka. Totalmente. Se dio cuenta de que la solución para llegar al espacio no era construir un edificio desde el suelo hacia arriba. La solución real era colgar un cable desde el espacio hacia la Tierra. Pasamos de la compresión a la tensión, Ese es el cambio de perspectiva que lo cambia absolutamente todo. porque resuelve el problema de luchar contra la gravedad desde abajo. Para visualizar la física detrás de esto de forma sencilla para quienes nos escuchan, la mejor analogía es un juego de niños. A ver, cuéntanos. Imaginemos una simple cuerda con una piedra atada en un extremo. Si agarramos el otro extremo y empezamos a hacer girar la piedra rápidamente por encima de nuestra cabeza, notaremos que la cuerda se tensa. Claro, la piedra intenta salir disparada. Exacto, por la inercia del movimiento, pero la cuerda la retiene. Esa fuerza que empuja hacia afuera es lo que comúnmente llamamos fuerza centrífuga. Y el ascensor espacial funciona utilizando ese mismo equilibrio, pero a escala planetaria. ¿Ese mismo? Sí. Y la clave para lograr ese equilibrio planetario es un punto muy específico del cosmos: la órbita geoestacionaria. Un anillo invisible a unos 35.786 kilómetros sobre el ecuador. Lo mágico de este punto
es que, a esa distancia exacta, el tiempo que tarda un objeto en dar una vuelta completa a la Tierra es de 24 horas. Coincide milimétricamente con la rotación de la Tierra. Eso es. Así que, si colocamos un satélite ahí y lo miramos desde el suelo, parecerá que está totalmente quieto, suspendido sobre el ecuador. Y el concepto de Arzutanov aprovecha esa posición privilegiada. Consiste en colocar una gran estación base justo ahí. Y desde esa estación se despliega lentamente un cable hacia la Tierra. Y a medida que baja, la gravedad tira de él. Para evitar que toda la estación sea arrastrada y se estrelle, se despliega a la vez un segundo cable hacia el espacio exterior, con un gran contrapeso en el extremo. Al estar más lejos y girar con el planeta, la fuerza centrífuga tira de este contrapeso hacia el espacio profundo. Y en la estación central, esas dos fuerzas, la gravedad hacia abajo y la centrífuga hacia arriba, se anulan mutuamente de forma perfecta. Publicó esto en 1960, en un periódico juvenil, bajo el título Al espacio en locomotora eléctrica. Un título muy de la época, muy ambicioso. Sí, pero al revisar las crónicas históricas, encontramos un detalle fascinante sobre la política de información de la Unión Soviética. Los documentos indican que la KGB intervino. Prefirieron atribuir el concepto general a Tsiolkovsky, ¿no? Exacto. Los análisis históricos señalan que el objetivo era priorizar el logro colectivo y la figura histórica validada por el Estado, por encima del mérito de un ingeniero joven contemporáneo. Y como resultado de ese aislamiento, la idea tuvo que ser redescubierta. En 1975, el ingeniero estadounidense Jerome Pearson llegó a la misma conclusión de forma totalmente independiente. Pearson estableció toda la base matemática moderna, y afortunadamente la historia tiene un final conciliador. Arzutanov y Pearson se conocieron en persona en San Petersburgo en el año 2006. Compartiendo notas reconocidos mundialmente como los padres teóricos de la idea. Una maravilla. Sí, es precioso. Pero bueno, teniendo clara la física teórica, chocamos de frente con la realidad práctica. ¿De qué material fabricamos un cable de 100.000 kilómetros? Esa es la gran pregunta. La primera intuición es pensar en acero o Kevlar. Pero revisando los números, fallan estrepitosamente. Totalmente. Aunque trabajen bajo tensión, el acero sigue siendo excesivamente pesado. Un cable de acero se rompería por su propio peso muchísimo antes de llegar a la órbita baja. Para solucionar esto, los cálculos de Pearson introdujeron un concepto vital en el diseño, el ahusamiento. El tapering, en inglés. Eso es. Pearson demostró que el cable no puede tener el mismo grosor en toda su longitud. La tensión es máxima en la órbita geoestacionaria, porque sostiene el peso de ambos lados. Así que el cable debe ser mucho más grueso en el centro y estrecharse gradualmente hacia los extremos. Pero incluso con ese diseño perfecto se necesitaba un material casi mágico para el siglo XX. Y esa búsqueda parecía estancada hasta 1991, el descubrimiento de los nanotubos de carbono. Sacudieron el mundo de la ingeniería. Parecían la salvación perfecta. Podían soportar tensiones de hasta 130 gigapascales. Para que nos hagamos una idea, unas 100 veces más resistente que el acero de los puentes, siendo muchísimo más ligero. Pero fabricar una megaestructura de 100.000 kilómetros con esto tiene trampa. Las simulaciones demostraron un defecto crítico. Un solo átomo descolocado en la estructura del nanotubo reducía su fuerza a la mitad. Y evitar un defecto atómico a lo nado de kilómetros de cable es estadísticamente imposible hoy en día. Imposible. Por eso la ciencia de materiales ha dado un giro espectacular recientemente. Las investigaciones del ISEC apuntan a los materiales en dos dimensiones. El nitruro de boro hexagonal y, sobre todo, el grafeno monocristalino. El famoso SCG. Lo especial del grafeno monocristalino es su pureza. No son fragmentos unidos a la fuerza. Es un enlace atómico continuo y perfecto. Le da una resistencia colosal sin esos puntos débiles. Y los expertos de la directiva del consorcio, como Adrian Nixon, señalan que esto no es para el siglo XXII. ¿Qué va? Calculan que la producción industrial de cintas de este grafeno podría ser una realidad técnica en unos 5 a 10 años. Es alucinante. Pero supongamos que logramos fabricarlo y desplegarlo. Tiene que sobrevivir en un entorno hostil. Nuestra órbita terrestre es un basurero. Literalmente. Satélites muertos, meteoroides, chatarra viajando a miles de kilómetros por hora. El riesgo de que algo corte el cable es enorme. Por eso han descartado usar un cilindro sólido. El diseño moderno es una cinta plana, muy ancha, pero del grosor de una hoja de papel y ligeramente curva.
De esta forma, si un pequeño meteoroide impacta, simplemente atraviesa el material dejando un orificio pequeñito. Exacto. Un impacto puntual. El resto de la cinta intacta sigue soportando la tensión sin problema. ¿Y qué pasa con los escombros grandes? Un satélite entero fuera de control. Ahí entra la defensa activa. La base del ascensor en la Tierra, el puerto terrestre, no estaría anclada a tierra firme, Estaría sobre una plataforma marítima flotante en el océano ecuatorial. como las plataformas petrolíferas, pero móvil. Si los radares detectan un satélite en rumbo de colisión, el puerto terrestre enciende motores y se desplaza. Al moverse la base, induce una onda a lo largo de todo el cable, como agitar una manguera para esquivar una piedra en el jardín. Es una solución de ingeniería brillante. Simplemente se aparta del camino. Ya te digo. Pero superados los materiales y los impactos, las fuentes señalan un desafío biológico enorme. ¿La radiación? ¿Sí? Los vehículos que suben por la cinta, los trepadores, subirían a unos 200 kilómetros por hora. Tardarían casi una semana en llegar a la estación geoestacionaria. Y eso significa pasar días enteros atravesando los cinturones de Van Allen, que son zonas de intensa radiación atrapada por el campo magnético de la Tierra. En un cohete los atraviesas en minutos. En el ascensor, a esa velocidad, recibirías dosis letales sin un blindaje pesadísimo de plomo o agua. Lo cual arruinaría por completo la capacidad de carga del ascensor. Claro, entonces surge la duda de ¿por qué invertir décadas en esto si no podemos enviar humanos fácilmente? La respuesta es la logística de carga pesada. Hoy dependemos de los cohetes químicos. Son formidables, pero queman miles de toneladas de propulsores tóxicos, contaminan la atmósfera superior y son carísimos. Enviar 1 kilo cuesta miles de dólares. Y el cohete desperdicia hasta el 98% de su masa solo en combustible. El ascensor ofrece un contraste absoluto. Es puramente eléctrico. Los trepadores usarían energía enviada por láseres desde la Tierra o paneles solares. El costo proyectado caería a unos $100 por kilo y la capacidad de carga útil sería del 70% de su peso total. Frente al 2% de un cohete. Y la eficiencia no acaba ahí. Al bajar carga a la Tierra, la gravedad tira del trepador. Usarían frenado regenerativo, generando electricidad limpia para la red del cable. Un circuito verdaderamente verde. Por eso, instituciones como el ISEC y corporaciones como Obayashi hablan del puerto galáctico. No es solo un cable, es un ecosistema comercial. Permitiría subir piezas masivas sin preocuparnos por la aerodinámica. Ensamblaje de estructuras gigantes en gravedad cero. Y aquí los informes subrayan la energía solar espacial. Las centrales solares en órbita. Construir estaciones con paneles kilométricos que recogen energía del Sol las 24 horas y la envían a la Tierra como microondas seguras. Electricidad limpia e inagotable. Lanzar todo eso con cohetes contaminaría irreparablemente la atmósfera. Con el ascensor es infraestructura verde pura. Pero profundizando más, llegamos a la joya de la corona, lo que rompe nuestros esquemas del viaje interplanetario. El extremo superior del cable. El Apex Anchor. Para equilibrar masas, el cable se extiende hasta los 100.000 kilómetros. Y como está unido a la Tierra en rotación, ese extremo recorre un arco inmenso cada 24 horas. La velocidad tangencial ahí arriba es brutal. Si subimos una nave hasta los 100.000 kilómetros y simplemente la soltamos, Sale disparada hacia el sistema solar a 7,76 kilómetros por segundo. sin gastar una gota de combustible, el ascensor actúa como una catapulta cósmica. Usa la rotación de la Tierra como motor. Y si a eso le sumas la propulsión de la propia nave, con sus tanques al 100%, los tiempos de viaje se desploman. Los cálculos muestran que llegar a Marte podría tomar solo 61 días. Frente a los 6 o 9 meses actuales, Y lo mejor no es la velocidad, es la logística. Hoy hay que esperar ventanas de lanzamiento cada 26 meses para optimizar el combustible. con la velocidad gratuita del Apex Anchor, podríamos lanzar misiones todos los días del año. Una autopista interplanetaria abierta las 24 horas. ¿Entonces significa esto el fin de los cohetes? Para nada. La comunidad de ingenieros apuesta por la arquitectura dual para 2050. ¿Tecnologías complementarias? Exacto. Los cohetes son rápidos y perfectos para transportar humanos a través de la radiación en minutos. El transporte expreso. Y la red de ascensores se encargaría del peso pesado. Millones de toneladas de infraestructura de forma silenciosa y ecológica. Es una simbiosis perfecta. Ha sido un recorrido intelectual asombroso, la verdad. Ver cómo esa idea de un ingeniero soviético en 1960, limitada por la tecnología de su época, ha sobrevivido hasta hoy.
Hemos pasado de la tensión teórica a las cintas de grafeno monocristalino y puertos flotantes oceánicos. Transformando esto en el proyecto de infraestructura más ambicioso de la historia. Sin duda. Y para concluir nuestra inversión en estas fuentes, me gustaría plantear una reflexión final. Una idea que nos conecta con el futuro inmediato de nuestro planeta. Hemos visto que el ascensor abarataría muchísimo el envío de millones de toneladas al espacio. Lo cual facilita el ensamblaje orbital a escala titánica. Ante la crisis del cambio climático, ¿podría ser esta la única infraestructura capaz de permitirnos construir parasoles espaciales gigantes? Una solución de geoingeniería extrema, claro. Construir un escudo inmenso entre la Tierra y el Sol para bloquear un porcentaje de luz y enfriar físicamente nuestro planeta. Con cohetes químicos, el coste y la contaminación de subir todos esos materiales lo hacen imposible. Pero un ascensor espacial, operando como un puerto de carga verde, podría poner al alcance técnico y financiero esta solución planetaria. Es un pensamiento muy provocador, ciertamente. Nos demuestra que esta tecnología no va solo de explorar las estrellas. Exactamente. Podría ser la clave para proteger nuestro propio hogar. Y con esta idea nos despedimos. Agradecemos profundamente el tiempo y la atención que nos han dedicado quienes nos escuchan en este viaje desde el océano hasta la frontera orbital. Ha sido un auténtico placer. Animamos a toda nuestra audiencia a seguir cuestionando los límites, investigando y, por supuesto, a no dejar nunca de mirar hacia arriba. Hasta la próxima exploración a fondo.